Este libro será declarado de interés legislativo municipal. El proyecto de resolución establece textualmente en su articulado, artículo primero, declárase de interés legislativo municipal el libro El abuelo Vittorio, la vida del educador del autor, doctor Juan José Cavallari, cuya presentación se realizará el próximo 25 de octubre del presente año a las 20 horas en el Salón Blanco Municipal. Artículo segundo, dispóngase la entrega de un diploma en atención a dicho acontecimiento. Artículo 3, de forma, lo firman los concejales Ignacio Palacios, Eduardo Muscalo, María de los Ángeles Zanca y Marcela Regalía. Vamos a invitar ahora a la concejal Mariela Anca a hacer entrega de una copia de este proyecto de resolución a la autora. Queremos compartir en este momento unas notas que nos hicieron llegar con motivo de esta presentación. Una de ellas dice textualmente: estimado Juanjo, ya sabes las poderosas razones que me impiden acompañarte en este homenaje a tu abuelo a través de las páginas de tu autoría. Creo que estás asumiendo una noble obligación, ya que en cada generación es necesario que se expliciten las razones por las cuales la sociedad venera a un antepasado. El nombre de una calle y un busto son muy justos e importantes y revelan un alto reconocimiento social, pero también es necesario que el paso de los años no impida recordar cómo fue y qué hizo el homenajeado. Don Vittorio Cavallari construyó el puente necesario para que las jóvenes generaciones de entonces pudieran llegar a otros niveles de educación y desarrollo personal. Por eso era más que un colegio. Puso en esta tarea todo su entusiasmo y talento de educador y mandó una escuela de gran calidad que benefició a muchos de los que además pudieron acceder al nivel universitario o salir con la formación necesaria para asumir distintas labores en la sociedad. Lo conocí cuando cursé el entonces primero inferior. Ya se lo veía con el andar sereno y pausado de los años, pero no dejaba de recorrer su escuela en todos los detalles. Tal vez sin advertir que en sus alforjas de vida estaba la noble carga de haber formado a generaciones de jóvenes al ampliar sus posibilidades a través de la educación. Hoy, a la distancia, con una múltiple oferta educativa, la ciudad debe volver su mirada hacia esos comienzos azarosos, en los cuales un gran hombre se esforzó por sembrar conocimientos, ideas y conductas. Y esa mirada será acompañada y permanecerá por las evoluciones de tu libro sin duda. Quienes cursamos el magisterio y por esas casualidades de la vida hacíamos nuestras prácticas en el viejo edificio de la calle Irigoyen, donde estuvo el que ya era legendario Colegio Cavallari, una sensible percepción vocacional hace imaginarme que las antiguas paredes de esa aula todavía estarían registradas las voces de quienes ejercían una sana pedagogía bajo la guía del insigne don Vittorio. Me adhiero fervorosamente a este homenaje y me permito afirmar que no hay orgullo más grande para el docente que ser recordado por sus discípulos y con el título de maestro como adjetivo. Valga este caso repetir entonces: gracias, maestro Cavallari. La firma Luis Antonio Barri. Él es docente y abogado y fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Otra de las notas que hemos recibido dice textualmente: querido Fernando, quiero agradecer de corazón por la presentación de tu libro. He tenido el placer de leer y disfrutar junto a Angelo. Ha sido muy emocionante sumergirme en los recuerdos
íntimo y lleno de vida. La historia del abuelo Vittorio, que dejó su tierra para llegar a 9 de Julio, Argentina, y fundar allí su primera escuela, es un verdadero testimonio de valor y esperanza. En cada página se percibe la nostalgia del pasado y la valentía de quienes se atreven a empezar una nueva vida en un lugar desconocido, una auténtica apuesta por el ser humano. Imagino la intensidad de ese sentimiento, dejar la seguridad del hogar y embarcarse en un largo viaje hacia Argentina, algo posible solo con una profunda vocación. El sueño de educar fue su brújula, su impulso frente a la distancia y la incertidumbre, la dedicación de tu abuelo como educador, su legado en la comunidad se siente en tu relato y es conmovedor ver cómo su influencia se ha eternizado, dejando una huella profunda en todos aquellos que lo conocieron. Tu libro es un viaje a través de un ciclo de historia, familia y comunidad. Un reflejo también del lazo especial entre Italia y Argentina, una conexión que sigue viva. Gracias por compartir esta historia. Espero que muchos más la conozcan y valoren el poder de la memoria y nuestras raíces. Con aprecio y admiración, la firma Paola Gaglione. Ella es docente de la Universidad Católica de Roma. La próxima nota que queremos compartir con todos ustedes dice textualmente al doctor Juan José Cavallari: tuve el agrado de recibir la invitación para mi última promoción. Tengo el mejor de los recuerdos de mis excelentes profesores, el señor Palacios, Chocha Cavallari, el doctor Bastarrica, el señor Garán y su hija Nora. Pero a mí me marcó mucho la señora Amelia, su abuela, profesora de Historia y Geografía. Cuando le explicaron una ciudad, por ejemplo París, les recuerdo que en esos tiempos no existían medios audiovisuales de la actualidad. Tenía la virtud de detallar la catedral, los palacios, los parques y las calles con una claridad en mi imaginación estaba de paseo por esos lugares. También conservo el mejor de los recuerdos de mis compañeros. Éramos un grupo de 15 estudiantes: Betty Maya, Gladys Calaniena, Negra Torres, Pocho Anselmi, Norman Moscato, Cacho Meli, Walter Barry y algunos más cuyos apellidos se olvidaron. Todos buenos alumnos. La mayoría ingresaron a la universidad y llegaron a ser excelentes profesionales, lo que demuestra la calidad de la enseñanza y partía nuestra querida escuela que supo transmitir no solo conocimiento, sino también grandes valores. Espero leer el libro para conocer mucho más la historia de un colegio por el que han pasado tantas generaciones de estudiantes, tanto de 9 de Julio como de otras muchas ciudades. Muchas gracias, Coqui, por haber ganado la figura de un pionero de la educación como el doctor, como don Vittorio Cavallari. Con mucho cariño, la firma Etel Garibaldi de Boca. La próxima nota que vamos a compartir dice textualmente: señor Juan José Cavallari, presente, estimado Coqui. Razones de índole particular, estoy bien, pero con años encima, me obligan hoy a estar en Buenos Aires. Me hubiera gustado mucho estar en la presentación del libro sobre tu abuelo, pues yo también soy maestro. Hice toda mi carrera universitaria trabajando como docente y realmente respeto su ejercicio como una de las más nobles tareas. Desde que llegué a 9 de Julio, supe el lugar que el Colegio Cavallari tiene en el corazón de esta ciudad. Suerte, un abrazo, la firma Littman,
Hola. Bueno, Juanjo, Coqui, somos del barrio, por eso nos conocemos por nuestro sobrenombre. Un honor para mí que me tuvieras en cuenta para hacer un pequeño reconto de algo de la vida de tu abuelo Vittorio. En realidad va a ser muy cortita la primera parte, simplemente decir que, bueno, una vez llegado a Italia, llegado a Argentina y después instalado en 9 de julio, primero fue chacarero. Por 2 años fue chacarero y bueno, despuntó el vicio porque él le había dicho a su madre que él quería ser educador, que quería ser maestro, dejar todo. Pero siendo chacarero despuntó un poco el vicio porque enseñó a leer y escribir a los hijos de sus empleados en la chacra. Y bueno, una vez terminado eso, visitó a varios docentes emblemáticos para la educación del 9 de julio, porque él visitó a Mercedes Vázquez de la OE, que estaba con su hija Lola, que va a continuar su tarea. Visitó por indicación de Mercedes Vázquez, visitó a Bonifacia Viera desde la plaza y bueno, también a un español llamado Manuel María Pérez, que también era docente en ese momento. Y bueno, todas estas visitas, también a Josefa Venegas, todas estas visitas lo marcaron en cierta forma. Todos ellos integraron el grupo de maestros que cumplieron con la tarea de educar a las primeras generaciones de novejulenses. Entonces, él tenía ya un panorama general de la oferta educativa del pueblo. Esta información reafirma, dijo, esta información reafirma mis convicciones. El Colegio Cavallari tiene futuro. Muchas gracias, Roberto, por su aporte. Vamos a invitar a dirigirse a los presentes a la señora Adriana Romano. Ella es editora, escritora, guionista y docente, y su aporte fue sumamente importante para concretar esta obra literaria, así que la escuchamos. Buenas noches, bienvenidos. Hay caras que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos, y bueno, pensar que tu abuelo nos convoca de alguna manera. Les propongo un ejercicio de imaginación breve. Es agosto, es la tardecita de agosto de 1891, y un hombre con unos baúles baja en la estación de trenes de 9 de julio. 4.000 habitantes, 2 años que ha nacido el ferrocarril. Yo pensaba, hoy cuando pensaba qué decir en la ocasión, ¿qué te impulsa a cruzar el mar para llegar a un lugar tan lejano como un pueblo de 4.000 habitantes, con calles de tierra, un hombre bajo, muy bajito, con unas ganas tremendas de enseñar? Eso es lo que estamos festejando hoy, y es la historia que está en este libro, que no tiene sentido detallarla porque está en ustedes que la puedan leer.
eso. Esa escena es conmovedora. Y hay otra escena en el libro de la que voy a hablar después y de la que seguramente va a hablar Juanjo. Pero me gustaría también hacer una breve historia de la historia, cómo se construyó este libro, cómo este señor que está acá al lado, que es abogado, decidió transformarse en novelista de pronto y tocó la puerta de mi casa hace 1 año y medio y me dijo, quiero escribir la historia de mi abuelo. Bueno, tengo todo el material y empezó a sacar, bueno, como hacen los abogados, carpetas, escritos, y acá tenés esto y el no sé qué, y bueno, pero ¿cómo pensás ordenar este material? Bueno, vos me tendrás que enseñar. Y ese era el desafío, ¿no? Había un montón de material que lo van a ver en el libro y yo creo que Juanjo y la familia deben tener una cantidad que supera las páginas del libro de material. Han recabado y ha hecho un trabajo de investigación extraordinario. Pero, ¿cómo hacer para que ese material, luego cuando llega al lector le agrade leerlo? Ronald Martes dice, si usted quiere escribir su texto, tiene que demostrarme que me desea. ¿Cómo hacer? Y entonces un día me animé y le dije, Juanjo, tenés que escribir como un novelista, porque si no una biografía es, le dije otra palabra, es muy aburrida. O sea, los datos, para eso es un libro de historia. Y entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Y hay una cosa que es fundamental, que es para cualquier escritor recuperar la voz del personaje. Hacer propia la voz del otro, porque si no el otro no tiene vida. Y eso es muy difícil. Entonces, Juanjo traía la historia del abuelo, cómo había salido de Italia, cómo había hablado con sus padres, sí, porque habló con la madre quería que fuera cura, y resulta que él estaba a cargo de la empresa familiar y le iba muy bien y querían otra cosa para él. Sí, de acuerdo. Pero ahora escribí todo eso desde el yo, desde la voz de Vittorio. Hay una novela que se llama, y se las recomiendo, Yo, Claudio, de Graves, que inaugura casi a mediados del siglo XX la primera persona en la narración de una autobiografía. Esa fue la propuesta. Y un día, en una tarde, se sentó, le hice un café, lo dejé tranquilo pero ¿por dónde? ¿Por dónde te parece? Imagínate a tu abuelo caminando por la explanada del puerto sobre el río Po, yendo y viniendo, todavía no le ha dicho nada a sus padres. Sus padres tienen otros proyectos para él. ¿Sabes? Los nervios, la angustia, la desazón, porque él se quiere ir. En un tiempo donde todavía era posible para las personas la aventura. Hoy está todo descubierto. Y entonces, imagínate llegando a la casa, buscando con el padre o con la madre. ¿A quién te parece? Con la madre.
Y con esa primera frase empezó este libro. Así que bueno, nada, mucho más no tengo para decirles. Lo único que hice fue acompañarlo con enorme gusto. Lo reté muchísimo cuando se equivocaba con los verbos, pero funcionó. Y creo que es precioso. El libro está escrito desde la voz de Vittorio. Es él el que te va a contar la historia, y desde la voz del nieto en otras partes del libro, en donde está la recopilación histórica pura y dura. Así que nada más que eso. Un placer acompañarte, Juanjo. Muchas gracias, Adriana, por estar hoy aquí con nosotros. Vamos ahora sí a escuchar al autor del libro El abuelo Vittorio, la vida del educador, el doctor Juan José Cabaret. Bueno, Adriana ha explicado una parte, ha explicado la parte donde confesé al principio que yo sabía escribir un proyecto de ley, sabía escribir un documento político, sabía armar un discurso, había leído muchas fotocopias en mi vida, muchos libros de historia, mucho de economía, de política, algo de política internacional, pero que mi déficit era la novela. Realmente novelas había leído pocas, estaba en deuda con la novela, y no porque no me interesara, sino porque no le había dedicado tiempo. Así que el desafío era doble, porque ni siquiera tenía esa experiencia, pero con Adriana fue sencillo. Claro que le di trabajo, 1 año y medio, pero bueno, aquí está el resultado y ustedes serán los encargados de señalar si aprendí algo de todo lo que intentó enseñarme Adriana este año y medio. Antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes que están presentes y poder compartir este momento tan grato. Mi reconocimiento a mi familia, a Laura, que aceptó darle prioridad a este proyecto, postergando otros. A la familia que colaboró conmigo, a mi prima querida que aquí está, a mi hermana, a Magdalena. Quiero agradecerle, y cuando lean el libro lo van a ver, al director de Leva, que me recomendó a quién podía recurrir para la corrección final, a quién podía recurrir para que me editara este libro, con quienes trabajé muy bien, y fue muy, muy grato esa colaboración. También quiero agradecerle a los amigos que colaboraron, a Luis, y señalar que he trabajado con muchísimo gusto y que me ayudaron a armar esta actividad, a Robertito y a Julia Celestino, con quienes no escatimaron tampoco esfuerzos y tiempo de trabajo para que esta actividad de hoy resultara. A María José, que desde el primer día me ofreció toda la colaboración, y a los amigos como Luis, que también colaboraron estrechamente e intensamente conmigo, a los concejales del Honorable Consejo Deliberante, que decidieron declarar de interés esta presentación,
a los maestros y profesores presentes. Estoy mirando a la seguramente más antigua de este lugar, de esta oportunidad. También a Etel, que envió esta hermosa nota, y a todos ustedes. Muy especialmente, pero muy especialmente, al profesor Horacio Bisson. Y a su familia, con quienes estuvimos reunidos varias veces, buscando este prólogo que en su momento le dije: me conformo con que escribas un párrafo. Y fue mucho más que eso, y estoy tremendamente agradecido por su extraordinaria colaboración. Ahora bien, cuando murió mi abuelo yo tenía 6 años. Cuando murió mi abuela, recién había partido para la universidad. Siempre tuve interés en conocerlo, porque si bien al abuelo Vittorio lo vi, no lo conocí. A la abuela un poco más, pero tampoco lo suficiente, pero no vi funcionar el colegio Cabral. Así que me asaltaban un montón de interrogantes. ¿Cuál había sido la razón por la que el abuelo había venido a la Argentina? ¿Por qué se le había dado por fundar un colegio? ¿Por qué a la Argentina? ¿Por qué a 9 de julio? Pueblo de 4.000 habitantes, que curiosamente era menor que él, porque el abuelo llegó a 9 de julio con 31 años y 9 de julio tenía 27. Recién, hacía poco tiempo que los varones habían cesado en este pueblo. 4.000 habitantes en 9 de julio, de los cuales seguramente el 70 o el 80% estaban radicados en el campo y muy pocos en el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tanto por qué. Entonces entré a buscar información. Obviamente, como siempre se hace en estos casos, cuáles eran, qué información tenían mis mayores, así que mis padres, mis tíos, que me fueron suministrando alguna información, pero no era suficiente, porque en general, y en eso creo que vamos a coincidir, los inmigrantes nos contaban mucho de su vida pasada. Era como que iniciaban una nueva vida y era doloroso recordar la anterior. Por las razones que fueran que han emigrado, todos dejaban gran parte de su familia, sus afectos, su cultura, es decir, es doloroso la partida, así que generalmente existe poco interés en hablar de esa etapa. Pero bueno, reconstruir la parte del colegio resultó más sencilla porque un grupo de historiadores, los cuales ha investigado bastante, los diarios también han escrito, algunos trabajos del diario El Orden, cuando 9 de julio cumplió sus 75 años, suministró mucha información.
Concepción. Y finalmente, el tesoro que conservaba mi padre, de cantidad de discursos originales, de cuando el colegio cumplió 20 años, 25, 30, 50, revistas que se listaban en el colegio. Y con todo ese material, bueno, no era tan complicado, con la ayuda inestimable de la profesora, mi diestra, no era muy difícil reconstruir la parte de la historia del colegio. Lo que resultaba más difícil es investigar la historia de la familia. Así que, bueno, gracias a algunos documentos y fundamentalmente a Internet, fuimos encontrando respuestas. No todas, por eso siempre me gusta señalar que es una reconstrucción parcial de esa historia, porque no todos los interrogantes fueron develados. Entonces descubrí que el abuelo pertenecía a una de las 12 familias que habían fundado un pequeño puerto a 16 kilómetros de Ferrara, que se llama Ponte Lago Oscuro, que allí había nacido el abuelo, que su familia, su madre era una persona culta que lo introdujo en la ópera, que era muy religiosa y que enseñaba a todos sus hijos la práctica religiosa, que sus tíos administraban la aduana sobre el río Poncia, y que el abuelo, que estudió en la Universidad de Ferrara, trabajaba con sus tíos, o sea que no debía buscar problemas económicos para que tuviera que emigrar, no los tenía. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué? Y entonces fui descubriendo que su vocación por ser educador lo pudo. Y fue la razón fundamental por la cual emigró. En la Argentina, unos años antes, había llegado un primo de él, que era productor agropecuario en la provincia de Santa Fe, que le había ido bien, y que le escribía periódicamente señalándole que este era un país que estaba todo por hacer, que pensara en la posibilidad de venir a la República Argentina. El abuelo efectivamente lo pensó, pero no solo lo pensó, también se preparó, porque estudió solo el idioma español, buscó la historia de la República Argentina, abrazó fervientemente toda la creatividad, la decisión y la política de Sarmiento. Eso le ayudó a considerar que la Argentina podía ser en materia educativa un país de avanzada en América Latina, porque efectivamente lo fue. Y que esa era una razón más que suficiente para pensar en venir a la Argentina. Pensemos que en Italia de aquel momento no era un país, eran 7 reinos. Y allí se iniciaba la primera guerra por la unificación de Italia, hubieron 2 más. El abuelo se preparó, ahorró. En el interín, hacia unos meses antes de zarpar para la Argentina, un año antes, con 2 amigos de Ponte Lago Oscuro, había fundado lo que entonces se hablaba de un sindicato, en realidad era una entidad de bien social, que fue premiada en la Feria del Milán de 1890 por la organización que tenía, y en ese momento de recibir el premio es cuando le comunica a sus 2 amigos cofundadores de esa entidad que se venía a la Argentina.
la decisión y con la ayuda de mis profesores, de mis maestros, la parte de la familia y de la historia familiar la escribo yo. Y desde el primer día del nacimiento del abuelo lo escribe el abuelo. Por supuesto que los que lean el libro van a ver que le pido disculpas por haberse metido en su piel. Pero bueno, traté todo lo que no lo conocí en vida, traté de conocerlo ya en su ausencia. Así que esa parte la escribe siendo lo que me indicó la profesora, lo escribí en primera persona y allí el abuelo relata desde el día de su nacimiento hasta el final. Me resultó para mí muy atractivo porque además, primero era un objetivo casi personal y exclusivo de los abuelos, pero fui conociendo también a los docentes de aquella época, a esa cantidad de docentes de entonces y de ahora con verdadera vocación de servicio, que son los verdaderos docentes. Y bueno, entonces mi objetivo se fue ampliando y los mencionó Roberto en su intervención. Y por supuesto, el profesor Horacio también ocupa para nosotros, para mí, un lugar muy importante. Y otra maestra que, como antes dije, aquí la veo en primera fila, y todos ustedes que están por allí. Toda mi admiración a la tarea desarrollada, porque en definitiva, hoy que pareciera que le vamos a dar importancia a la educación y que empezamos a considerarla como un instrumento fundamental para el desarrollo, el crecimiento, es muy bueno valorar la tarea que los docentes desarrollan. El colegio. Efectivamente, el abuelo tenía ahorros, no vino sin un peso, vino con ahorros pensando en el colegio. Hasta van a ver ustedes en el libro cuando le comenta a los padres y su episodio bastante conflictivo, tal como yo me lo imagino, le señala hasta el lema que va a presidir ese colegio, querer el poder. Ahorra recursos como para comprar el edificio, llega a la Argentina en el año 1890, a 2 días de iniciar una revolución armada en la Argentina, la revolución del Parque, del que el abuelo es testigo, y en algunos intervalos de la confrontación puede averiguar y preguntarle a los artífices de esa revolución a qué se debía, cuáles eran los objetivos. Alguna información tenía del viaje, porque había entrevistado a varios argentinos para interiorizarse de lo que estaba pasando en este país. Así que se queda en Buenos Aires hasta el año 91. En el año 91 viene a 9 de julio, ya decidido, porque cuando llega a la Argentina no estaba decidido dónde iba a instalar su colegio. Hasta que con consultas a amigos y diversas decide que el 9 de julio alguien en el viaje le había dicho que esta era una región que estaba en pleno desarrollo, que se la recomendaba porque era una región muy rica, que iba a prosperar muy rápido. Eso lo ayudó también a tomar la decisión y vino el 9 de julio en 1891 y se radica aquí, y durante 1 año y medio, para reforzar los ahorros y adquirir la propiedad para instalar el colegio, trabaja el campo. Efectivamente fue chacarero por el campo. El 7 de junio del 93 ya había comprado el edificio,
paradito en la puerta recibe a sus 3 primeros alumnos. A fin de mes era 7, y a fin de año era 28, y en 1905 funda el colegio, la etapa secundaria, o sea que ya era primario y secundario. En 1907 conoce a mi abuela, en 1905 conoce a mi abuela, en 1907 se casa. Mi abuela, que también pertenecía a una familia y que estaba muy capacitada, una familia de buena situación económica, nació en Navarro, provincia de Buenos Aires, se trasladó la familia a la capital federal. Allí se capacitó, una formación que en ese tiempo para la mujer no era común. Lo conoció a mi abuelo en una reunión que habían promovido la familia Robio, 9 de julio, y en la cual había venido una familia Durán. El abuelo conoció a la abuela, comenzó el romance y en 1907 se casaron. Y la abuela dejó todo y se vino a 9 de julio a compartir con el abuelo este proyecto duro y difícil. Al poco tiempo, la abuela y el abuelo que compartían la postura, el abuelo la designó su compañera o directora del colegio. Y en ese momento, algunos de los alumnos que ya estaban en el colegio primario, que vale la pena, había Tomás Zavala de la Vega, Irineo Martínez, Mariano Marcos González Valcárcel, Justo Zavala, Antonio Vanina, Pedro Cervate, Manuel y Pedro Valenzuela, José Rey, Arturo y Aníbal Prieto, Alfredo Martínez, Horacio Dorrego, José Aramburu y Benjamín Coriqueo, uno de los hijos del cacique, fueron de los primeros alumnos del colegio, que después se fueron incrementando. Como antes dije, el colegio secundario se inicia en 1905 y el colegio se incorporó al Colegio Nacional Buenos Aires. Y el inspector que visitaba el colegio para evaluar la capacitación de los alumnos fue Leopoldo Lugones. El abuelo empezó el colegio, adquirió prestigio, se transformó en un colegio regional. Venían de todos los pueblos de alrededor, General Villegas, General Viamonte, el 25 de mayo, cual obligó al abuelo a pensar en una nueva inversión. Tenía que instalar un internado porque no podían venir los alumnos y volver a sus pueblos. Y no estaba en una situación económica holgada. Así que se endeudó, hipotecó los bienes que tenía y recurrió a los amigos a los que después voy a referirme, que colaboraron con el proyecto y el internado para 100 alumnos comenzó a funcionar. El colegio secundario, a fin de la década de 40, 1940, ya no era más incorporado a ningún colegio, sino que otorgaba los certificados a todos los alumnos que cumplían el ciclo del año en curso. Ningún proyecto se hace solo. Doña Amelia fue un puntal fantástico, de fuerte personalidad, fue un protagonista fundamental. Sus hijos María Amelia, Héctor Mario y Juan José fueron profesores y colaboradores en la administración
Sus grandes e incondicionales amigos y consejeros en algunas dificultades extraordinarias, colaboradores económicos, fueron el doctor Arauz, Tomás Güell, el escribano Teodoro Catalá, el procurador Andrés Domenech, el farmacéutico Gidio Magni y el periodista Antonio Diciembre, entre los principales. A ellos recurría cada vez que tenía una ocurrencia el abuelo, que no eran pocas, que no fueron pocas. También la colaboración inestimable de los padres de los alumnos, que no solo pagaban las cuotas, sino que tenían un profundo conocimiento del desarrollo del colegio y apoyaban con toda intensidad la tarea de los abuelos. Inestimable colaboración también de los legisladores, el diputado provincial Pablo Subirán, del Partido Conservador, y el diputado nacional Manuel Osorio Soler, del Partido Radical. Fueron estrechos colaboradores del colegio. Y a pesar de que alguna vez se retaron a duelo estos dos legisladores, cuando se trataba de colaborar con el colegio, estaban al pie de la letra. Los profesores del colegio. El profesor Armando Palacio fue tal vez el máximo exponente. Y ese cuerpo de profesores supo disfrutar de los buenos momentos y también soportar las grandes dificultades por las que el colegio tuvo que sortear, que fueron generadas obviamente por los ciclos y las situaciones económicas, pero también por las guerras mundiales. Y eso es otra de las razones que provocó los audaces endeudamientos de los dictadores. Y también los alumnos, que desarrollaron un sentido de pertenencia enorme con el colegio, que llegaron a sentirlo como propio. Y además de cumplir la currícula, lo representaban y cuidaban fuera del aula, en el deporte, y ayudaron también a resolver problemas menores de acción social. En una oportunidad, el profesor Palacio recurrió al abuelo para solicitar apoyo porque necesitaba comprar elementos para química, para enseñar química. El abuelo estaba en un momento complejo y fueron los alumnos los que se movilizaron y resolvieron el problema del profesor para poder recibir esa instrucción. Los abuelos tenían muy incorporado fuertemente el derecho de la mujer. Piensen que en 1907 no votaban, carecían de derechos. Y los abuelos no compartían este estatus de las mujeres. Y ya como les mencioné, a instancia de doña Amelia, se crea el Instituto de Niñas, que se inició con 47 niñas, intentando que recibieran igual educación que los varones. Cuenta en el libro algunas travesuras de los abuelos, que ustedes van a poder leer. La alteración del mayorazgo también, con algunas de las travesuras, y muchas travesuras de los alumnos. De Santiago Cardinal, por ejemplo, de Giorgio Travers, de Ortilio Amelio, y los grandes combativos que eran peleadores natos permanentes. En aquella época se dirimían las cuestiones, muchas entre los jóvenes a las trompadas. Ahí estaba Manuel Olvera, Benito Crespo, Florencio Machea, Irineo Zuliani, Mariano Cantero, Arturo Prieto, Manuel Panzola, Irineo Martínez, Horacio Dorrego, Pedro Cervantes y Raúl Chiquitín Benedetti, que después tuvo algunos descendientes que también tienen su historia. Bueno, no le voy a contar más del libro. Sí quiero decirle que lo que intentamos es que los nietos que por ahí están y los del corazón que también están por ahí
no olviden. Y para eso quiero referirme a mi queridísimo primo, uno de mis primos queridos, Héctor Mario Cavallari, que nació en 9 de julio, que es el que recibió la mayor dosis genética de educador, que fue un destacado académico en la Universidad de Stanford y en el Mill College, prestigiosas instituciones de educación superior de California, Estados Unidos, que ejerció la docencia de pre y posgrado, que es autor de más de 35 libros y numerosos artículos, incorporado a la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Él sostiene en uno de sus trabajos que la vida es una cadena sin fin de muertes y resurrecciones. Este libro pretende reconstruir, recordar y por ende resucitar al Colegio Cavallari, sus fundadores y sus años de existencia, que no son pocos y que tal vez marca la diferencia con las otras instituciones que existieron aquí. 46 años de 57 años de vida primaria y 45 años de vida secundaria bajo la conducción de los dos abuelos. Esto es lo que pretendemos resucitar al Colegio Cavallari, a sus fundadores y a sus años de existencia. Y que el legado y el mandato a los descendientes, los más pequeños aquí presentes, de no olvidar. Gracias. Antes de finalizar esta presentación, les queremos contar a todos los presentes que aquí en el salón hay ejemplares disponibles del libro para adquirir, que el doctor Cavallari queda a disposición para realizar una dedicatoria de los mismos a quien así lo deseen. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes muy buenas noches.
me dijo cuál es mi colegio. Y ahora me dijo cómo puedo ir a otro. Y la tía. Ahora te comparto. Mi papá era que tenía la coordinadora. Porque por ahí era más conocido Martín, ellos vivían, ¿querés sentarme aquí? ¿Cuánto dura el video? ¿1 hora? 30 minutos. Ahí subimos. Mirá que está filmando. Dale, va, Benito. Dale. ¿Vamos a sacar una foto todos? Sí. ¿Fran? Cuando Juan me lo inventó, ese es un familiar. Pero espera que no va por la foto. No te la vas a traer. Que digo que te esperen, ¿no? Vení.
Dale la cámara. Sacanos ahora cuando El pillo se fue. que a mí solo me pongo a hablar con el micrófono. Tenés que decirlo. Bueno, sí, ya nos retó una vez cuando el cumpleaños de Chicago Fest. Ahí está. Lauri, ¿cómo que vos viniste conmigo, Lauri? No te desarregles, vamos a ir a comer. Luisito, no te desarregles. Ahora ya. Estaba viendo los alumnos ilustres. Los alumnos que se los subió esta fama que tal. Digamos, no, si no hubiera atrás.
Héctor, ¿esto? ¿O sale la voz? Te estoy hablando. Vamos a ponerlo al lado que no saque. Dale la cámara. Dale la cámara. Sandri, sacanos ahora cuando... Esperá. No me saque a mí solo que me pongo a hablar con